Bienvenidos al webinar del partner número 1 de Oracle NetSuite en Latinoamérica. El tema a tocar será Control de la expansión y cómo Oracle NetSuite puede ayudar a su empresa. A cargo de Edgar Carpio, vicepresidente de operaciones de Latam Ready. Controla tu expansión con Oracle NetSuite. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos. Voy a presentar Oracle NetSuite. A ver. Muy bien. Oracle NetSuite, comentaba aquí Daniel, es una suite en la nube, una suite cloud, es un software as a service, ¿no? Lo único que ustedes van a requerir es una conexión a Internet y desde cualquier dispositivo, ¿no? Que puede ser una laptop, una PC, una tablet o hasta el mismo celular. La forma de ingreso va a ser una pantalla como la que ven, con una cuenta corporativa, una cuenta de la empresa y un password con todos los niveles de seguridad que ofrece la suite. Una vez que ingresan al sistema, van a ver un menú inicio o un dashboard, un panel de control como el que ven en pantalla. Que este panel de control es parte de las funcionalidades del Business Intelligence que ya ofrece la suite, ¿no? Que ya viene dentro del mismo sistema y que va a estar en función y se va a presentar digamos, de acuerdo al rol con el cual ustedes estén logueados. Tiene predeterminado varios roles que, digamos, están en función a los roles de sus usuarios en la empresa. Por ejemplo, ahorita estoy logueado como un rol administrador, pero también hay roles de contador, por ejemplo, de vendedor, de un gerente de ventas, de un controller o un contador, de un gerente financiero, etcétera. Todos estos roles, repito, vienen predeterminados, listos para ser usados y sobre los cuales ustedes también pueden personalizar para agregar permisos o poner alguna restricción de lo que ese rol y que se le va a asignar a un usuario va a ser ver, crear, editar en el sistema, ¿sí? De acuerdo a sus funciones. Entonces, por ejemplo, si yo cambio aquí a un rol de repente de un controller, el sistema automáticamente me va a cambiar, digamos, a ese rol con todos sus permisos, todas sus restricciones, repito, para ver o visualizar algo en el sistema. Y va a tener su propio dashboard o su propio panel de control, ¿sí? El cual está preparado, y ahorita voy a explicarlos, en función, por ejemplo, a estas secciones o soportes de contenido que pueden ser recordatorios. Recordatorios, por ejemplo, es qué es lo que me falta hacer dentro de algún flujo o proceso de negocio dentro del sistema y de acuerdo a mi rol necesito completar. De repente, si mi rol tiene que facturar, me va a salir cuánto tengo que facturar. Si tengo que cobrar, cuánto me falta cobrar, ¿no? O si tengo que hacer alguna aprobación en el sistema, qué transacción o operación me toca aprobar según mi perfil, ¿no? Y algunos otros portlets, digamos, más gráficos como KPIs, ¿no? Indicadores claves de rendimiento, de manera gráfica, algunos gráficos de tendencia, de repente asociado a ventas, ¿sí? O mis top ventas, o mis top clientes, mis top productos, cómo va mi cuenta por pagar, cuenta por cobrar, pero repito, todo esto está en función al rol con los permisos que tenga ese rol o ese perfil. Voy a regresar al rol de administrador para comentarles las principales funcionalidades de NetSuite y que nos van a ayudar, por ejemplo, a tener configurada nuestra empresa o nuestras empresas, ¿no? Y nos va a permitir ser escalables en el tiempo. Ahora, con el NetSuite es una plataforma, por ejemplo, multiempresa o multisubsidiaria. ¿Qué es una subsidiaria en NetSuite? Precisamente es una entidad legal o una entidad consolidadora. Es algo que también viene por defecto en la suite, ¿no? Entonces, para esquemas multiempresa, donde se requiere de repente consolidar información en un mismo país o en diferentes países y agruparlos por una región, o finalmente esas regiones agruparlas a nivel, digamos, corporativo o de un holding, y que puede ser global, digamos, eso me permite armar esa jerarquía de subsidiarias, ¿sí? Vamos a ver que carga aquí el gráfico para mostrarlos. Dentro de esa jerarquía o navegadores subsidiarias, nosotros, y como primera parte o primera gran definición al implementar Oracle NetSuite, vamos a armar esta jerarquía. En este ejemplo es una jerarquía simple. Digamos, hay una compañía padre, un holding, una corporación que puede existir o no, digamos, en la realidad, y debajo de ellos vienen todas las demás empresas. En el medio, les decía, puedo tener varios niveles, ¿no? De agrupación por región, por país, con algún concepto. Pero finalmente el último nivel debería ser cada una de las entidades legales o empresas en los diferentes países y diferentes monedas base, que digamos es la moneda del país o la moneda contable, se van a configurar. Dentro de la misma estructura, si hubieran transacciones, operaciones intercompañía, quiere decir que entre estas empresas
que pueden ser del mismo país o diferentes países o diferentes regiones, hay procesos de compra-venta, aportes de capital, préstamos entre ellas. NetSuite soporta toda la buena práctica y las normas internacionales contables financieras para procesos intercompañía. Detrás de eso hay toda una buena práctica de cómo configurar, por ejemplo, las cuentas intercompañía, cómo eh, armamos y configuramos el proceso de compra-venta y que finalmente eso a nivel de un estado financiero evite la duplicidad, precisamente de una cuenta por cobrar o por pagar o de los resultados. Ok, aquí Next tiene toda una buena práctica para esos procesos intercompañía multiempresa. ¿Qué más? NetSuite, y por ende, con todo lo que acabamos de hablar, es aparte multipaíses, multimoneda, ¿no? Porque entenderán que tenemos que configurar las monedas de cada uno de los países, la moneda contable, la moneda base. Pero también esa multimoneda implica que para un país, de repente, por ejemplo, no dolarizado, y tiene operaciones, sea de ventas y o compras en moneda extranjera, hay que configurar esas monedas y detrás de eso hay un mantenimiento seguro de tipo de cambio diario, el cual nos va a traer, de acuerdo al tipo de cambio los valores o los importes contables en la moneda base de cada país, ¿no? En Perú soles, en Chile pesos chilenos, en Brasil reales, en Argentina pesos argentinos, México pesos mexicanos, etcétera. Entonces hay una confederación y por eso NetSuite es una plataforma multimoneda. ¿Y qué más tenemos? Además de las subsidiarias, tenemos otros conceptos que son clasificaciones que nos van a permitir precisamente segmentar y hacer más simple el mantenimiento y el uso, por ejemplo, de un plan de cuentas o los diferentes planes de cuenta, ¿no? Si estamos hablando de una región seguramente, y tengo multipaíses. Perú tiene su propio plan de cuentas, que incluso es normado, muy parecido a lo de Colombia, por ejemplo, o Brasil, ¿no? Que tiene sus propias características, su plan de cuentas, con su propia estructura, su propia jerarquía. En algunos países hay codificación de los planes de cuenta. Ok, la idea es usar esos planes de cuenta lo más simple y teórico posible, sin la necesidad, como a veces nos exigen a los sistemas antiguos o tradicionales o un sistema netamente contable, de que tengo que abrir muchas subcuentas por centro de costo, por unidad de negocio, por moneda, por cliente, incluso proveedor. Entonces hace que el mantenimiento y la generación o la carga de ese plan de cuentas sea muy pesada, ¿no? Muy detallada. Entonces para esto NetSuite sugiere trabajar, digamos, como característica o atributos adicionales los centros de costos, como ven acá, que son departamentos, o las clases, que son unidades de negocio para NetSuite. ¿Sí? Si ustedes sus resultados lo ven por unidad de negocio, además de verlo por centro de costo, hay que usar clases. O finalmente las ubicaciones, que pueden estar relacionadas a una oficina, a una sucursal, a un punto de venta, y empresas que manejen inventario, las ubicaciones son los almacenes. Almacén, su almacén, y hay toda una configuración detrás, por ejemplo, para los módulos o funcionalidades de inventario o producción, que también ofrece la suite. Ok, todo eso configura a nivel de ubicaciones. Pero también podemos tener nuestros propios segmentos personalizados. ¿Qué es un segmento personalizado? Si además de mi análisis financiero contable, lo hago por centro de costo, también unidad de negocio, también localidad de almacén, necesito algún otro driver financiero, por ejemplo, que puede ser un número de inversión, o como ven acá, un código de actividad, o un número de campaña, depende del rubro de la empresa que ustedes quieren y quieren tener un concepto más, una clasificación más, ustedes pueden definir los propios. Eso implica que en toda la suite, para cualquier proceso, además de los ya mencionados, significa que este procedimiento personal también necesita ser seleccionado, asignado en una operación, en una transacción. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en un estado de ganancia y pérdidas como esto, ustedes puedan filtrar o ver matricialmente por departamento, ubicación, clase, empresa y todos esos segmentos personalizados que ustedes puedan definir. ¿Ok? Voy a regresar, o voy a mostrarles también el otro concepto que nos va a permitir precisamente tener diferentes realidades en una misma suite, una misma base de datos, por ejemplo, estos esquemas regionales, que es lo que se llama multilibro o multibooking. ¿Qué es multilibro? Significa que en NetSuite puedo tener diferentes libros contables que me va a generar contabilidades en paralelo para una misma empresa o para un mismo grupo de empresas. Eso me, digamos, ahorra de que tenga que de repente si vuelvo a un sistema contable o un sistema que no tiene este soporte, tenga que bajar a Excel mucha información, de repente convertir un plan de cuentas local a un plan de cuentas corporativo, de repente convertir esos soles o pesos locales a una moneda de conversión o de consolidación, etcétera. NetSuite ya te ofrece esto. Y yo puedo definir, por ejemplo, mi libro primario, que sea mi libro fiscal, para que toda la contabilidad que vaya en ese primer libro sea para declarar impuestos o para presentar libros.
Pero puedo tener un segundo libro que sea un libro corporativo, netamente financiero, ¿sí? Que vende para temas internos, ¿sí? Y que puede ser en la misma moneda del país o puede ser ya dolarizado. O sea, que Netsuite me genere doble contabilidad en paralelo, sin necesidad que el usuario esté haciendo un doble registro, un triple registro, o bajándolo en Excel y haciendo conversiones manuales. Todo esto lo puede hacer NetSuite en automático. Y con esto vuelvo al reporte de ganancias y pérdidas, que es uno de los reportes que NetSuite también, hablando de la reportería, trae por defecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si voy acá a finanzas, hay una estado de ingresos y gastos, que es el que estoy mostrando, hay un balance general, hay flujo de caja, son reportes ya listos para ser usado, como repito, donde vamos a ver la estructura base de un ganancia y pérdidas, y acá, como les digo, puedo verlo de forma consolidada, si mi consolidación, por ejemplo, fuera dólares, o por país, de acuerdo a la moneda de cada uno, si lo quiero ver en libro fiscal o en libro corporativo, en libro IFRS, lo que defina, y como quiero ver segmentada la información por departamento, o sea, dentro de costo, o ubicación, clase o algún segmento personalizado, como lo comenté hace un instante. Y toda la información está acá en línea, ¿sí? Lo que vayan alimentando un país, una empresa o varios países, toda una región, simplemente refresco el reporte y la información está en línea para un análisis de repente regional o global, ¿sí? Una ventaja de estos reportes también que ya vienen y toda la parte de reportería en Excel, que estos reportes los puedo exportar a Excel, los puedo imprimir, los puedo enviar por correo, hasta incluso los puedo programar, ¿sí? Lo podría programar para que se envíen en automático todos los días a las 7 de la mañana a mis ejecutivos. Y eso aplica no solo a un reporte financiero como este, sino a un reporte operativo, que por ejemplo, tenemos este reporte de cuentas por cobrar, ¿no? Que también lo puedo ver, como ven acá, por empresa o consolidado, o regional, o global, en función a la moneda que haya configurado. Y acá puedo ver un reporte de lo que está pendiente de cobro o por vencer y vencido a 30, 60, 90, más de 90. Y acá otra vez, ¿no? La facilidad de usar estos reportes como este, que yo puedo incluso cambiar mis filtros, de repente mi análisis de cobranzas cada 15 días, si quiero ver más detalle, simplemente actualizo y el reporte me va a abrir a más detalle, digamos, cada 15 días y con mayor columnas, ¿no? Para mi análisis. ¿Ok? Cualquiera de estos reportes, sea el financiero operativo, yo puedo entrar al análisis, por ejemplo, dando simplemente clic en el importe de un cliente o- y ver en un segundo reporte asociado, un reporte de tipo detalle, en este caso, qué facturas son las que corresponden a esa deuda de este cliente. ¿Sí? ¿Ok? Cualquiera de estos reportes, repito, lo pueden personalizar. La flexibilidad, digamos, de trabajar estos reportes hace que cualquier usuario, un usuario financiero, un vendedor, pueda personalizar sus propios reportes, tomando en cuenta los reportes que ya trae NetSuite por defecto, ¿sí? Entonces, que puede ser financiero, repito, de cuentas por cobrar, por pagar, de ventas, etcétera. ¿Sí? También NetSuite también tiene otras herramientas de reporte más avanzadas, digamos, ¿sí? Que NetSuite llama Analytics o libros de trabajo. Imagínense, por ejemplo, un Excel, digamos, dentro de NetSuite, en pantalla, donde yo armo precisamente un libro de trabajo o un Word, un montón de información que quiero consolidar. Entonces, por ejemplo, esta herramienta se usa cuando ya agotamos, digamos, todos los reportes estándares de NetSuite, y de repente queremos consolidar mucha información, digamos, en un cubo de datos, si lo hablamos un poco técnico, ¿no? Entonces, armo un conjunto de datos donde digo, mira, puedo traer la información de ventas, de clientes, de proveedores, de compras, ambas, etcétera. Armo un gran consolidado de data y empiezo a armar estos tabs o pestañas, por ejemplo, de un reporte, digamos, filtrado, o de una tabla dinámica de repente, ¿no? Es un libro de trabajo relacionado a ventas, por ejemplo. Acá tenemos una dinámica de ventas por cliente. A ver, esperemos que cargue, ¿sí? Donde podemos tener diferentes niveles, cliente, vendedor y el detalle de factura, puedo ir viéndolo consolidado, etcétera. Y incluso puedo tener gráficos, donde incluso a nivel gráfico, en cualquiera de estos reportes, cuando tengo estos esquemas regionales de consolidación, de hecho me aplica conversión. ¿Qué significa? En función a la moneda consolidada, si estoy filtrando todas las empresas o simplemente es un país, me mostrará los importes o los gráficos en función a eso que estoy filtrando, ¿no? Consolidado, regional, global o independiente de cada empresa en cada país, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de herramienta que, repito, ya viene incluida en su suscripción de NetSuite y que pueden usar y pueden ver la información de acuerdo a lo que quieran analizar, repito, ¿no? Del país, de la empresa, o si empiezo en el nivel más bajo, ¿no? Por empresa, por país, por el grupo de países, digamos, de empresas del mismo país, por una región y finalmente global, de acuerdo a la estructura que maneje. Y otro tipo de herramienta que les permiten controlar, digamos,
o implementar sus políticas globales o regionales, pues, por ejemplo, podemos implementar diferentes reglas de aprobaciones. Lo que hacemos implementar acá en Oracle NetSuite es armar en un inicio un modelo de negocio global. ¿Qué significa? Que ustedes como empresa o corporación van a armar sus flujos de ventas, compras, etcétera, que va a ser replicable en cualquier país, empresa, hoy o a futuro, cuando sigan haciendo rollouts, digamos, implementando más empresas o más países en el tiempo. Entonces, una definición puede ser las aprobaciones. Y NetSuite tiene herramientas, digamos, que puede llevar a ese nivel de complejidad muy alta, como este ejemplo, donde puedo tener diferentes niveles de aprobación, por ejemplo, para una orden de compra porque tiene que pasar por niveles, validar importes, por gerencia, de repente validar un presupuesto, y que puede aplicar de repente a un país, a todos los países o solo a una región. Entonces, aquí ya voy personalizando mi sistema y este workflow que de repente definí en un inicio para mi implementación en Chile, mañana lo implemento o simplemente lo hago un copy-paste, digamos, o habilito para que también se implemente en México y luego en Perú, pero de repente más tarde en Brasil necesito otras reglas, entonces hago otro workflow que solo aplique a Brasil. Entonces, necesariamente a este tipo de herramientas donde implementar tus propias políticas. Y otra vez, la palabra acá importante es la escalabilidad, ¿no? Me permite escalar en un mismo sistema, en una misma base de datos, a nivel regional o global, ¿sí? Y finalmente, digamos, toda esta es la parte estándar, digamos, del sistema, ¿no? Las principales herramientas o funcionalidades, pero en un esquema regional lo que también necesitamos es que el RP o la suite soporte las particularidades de cada país, que digamos son la localización. ¿Qué es la localización? Que la suite soporte, por ejemplo, temas o casos simples o complejos de impuestos, retenciones, percepciones, detracciones, todos los conceptos tributarios de cálculo, digamos, sea por pagar o por cobrar, que puede manejar un país. O que también en Latinoamérica, el tema de facturación electrónica o finalmente también los libros legales o libros oficiales, que hay que presentar declaraciones que pueden ser Excel, TXT, XML, mensuales, semanales, trimestrales, anuales, etcétera, dependiendo las reglas impositivas de cada país. Esa es localización. Entonces aquí NetSuite ofrece, digamos, lo que se llama un suite app. ¿Qué es un suite app? Digamos, es como un empaquetado de esas funcionalidades adicionales que dependiendo del país se pueden instalar. Por ejemplo, de manera estándar, en la región NetSuite ya ofrece localizaciones de Colombia, Brasil y México. ¿Sí? Pero para el resto del país, nosotros como Latam Ready también tenemos un app, y si ustedes pueden verlo acá, es un app certificado por Oracle NetSuite, y los invito a entrar a suidapp.com, donde pueden encontrar nuestro Suite App, que como ven acá tiene la certificación de Build for NetSuite, significa que nosotros pasamos certificación por NetSuite en función a temas de seguridad, programación, funcionalidad, que complementa ahora con NetSuite, por ejemplo, en el resto de países, y también los países que incluyen NetSuite, ¿no? En funcionalidades que de repente no viene de caja. ¿Sí? Entonces tenemos integrador de facturación electrónica, por ahí tenemos algún integrador de traer los tipos de cambio oficiales dependiendo del país, los reportes legales, etcétera, a lo largo de 18 países de Latinoamérica. Entonces estos apps funcionan como si tuvieran su smartphone, digamos un iPhone, para poner el ejemplo, vienen con apps propios del iPhone, pero ustedes descargan o compran un app que complemente el iPhone para alguna funcionalidad que no viene por defecto. Exacto, funciona tal cual funciona esto, su app de localización. O sea que el mismo Oracle lo ha desarrollado para ciertos países y nosotros que complementamos en el resto de la región. Y con esto cubrimos, digamos, toda la necesidad, no solo la de proceso, la de negocio, de consolidación, que digamos viene por defecto en la suite, sino también la parte tributaria de declaración, cálculo de impuestos, factura electrónica y presentación de libros en toda la región. Entonces nosotros también podemos ayudarlos con esa parte y tener, digamos, el big picture de toda la implementación o de toda la consolidación regional o global que quieran implementar en Oracle NetSuite. ¿Ok? Muy bien, esta era una vista rápida de las bondades y principales funcionalidades que tiene NetSuite de manera estándar de localización que les pueden ustedes ayudar a expandirse desde un primer momento o escalar en el futuro a más empresas, más países y a nivel regional o global. Sí, la diferencia es nuestra experiencia, ¿no? Nosotros venimos trabajando con Oracle NetSuite ya 15 años, fuimos los primeros partners en traer Oracle NetSuite a la región, ¿sí? Y trabajamos muy de la mano. Nosotros somos un partner, digamos, de tipo EDCN, significa un partner completo, ¿sí? Y lo pueden ver incluso con el tema del SUIDAP, ¿no? Tenemos un SUIDAP certificado que complementa la parte de localizaciones. Nuestra experiencia en la región, no solo en Perú, que es donde empezamos, sino desde Miami, toda Latinoamérica, tenemos
más de 200 implementaciones aprox, ¿sí? En toda la región, implementaciones completas o rollouts de, digamos, de repente implementaciones globales que pueden venir de Europa o de Asia, etcétera, en la región. Entonces, nuestra experiencia, incluso trabajamos con Nexio antes que sea parte del mismo Oracle, ¿no? O antes que Oracle lo comprara. Entonces, conocemos la experiencia, nuestros consultores están certificados y eso es lo que podemos trasladar en la implementación con todos nuestros clientes. Claro, Oracle Nexus es la única suite totalmente cloud, ¿no? Y vendía como un software as a service. O sea, por ejemplo, si vamos a Business One, no lo es completamente, ¿no? E incluso Oracle NetSuite, digamos, empezó tal cual, ¿no? Fue desarrollado, digamos, por incluso un equipo que ya trabajaba en Oracle, todo es bajo tecnología Oracle, la comparación es SAP Business One, ¿no? Que es una solución comprada por SAP a otro proveedor en algún momento. Y hoy SAP, si es que no están enterados, y lo pueden googlear rápidamente, va a dejar o va a descontinuar el soporte a SAP Business One a partir de 2025, 2027 aprox, que es lo que está publicado. Entonces, es algo que definitivamente va a pasar con Oracle NetSuite, ¿no? Que repito, es una suite completamente cloud, un software as a service y que constantemente está en evolución bajo la tecnología de Oracle que siempre va cambiando en el día a día. Sí, la respuesta es sí. Hemos trabajado con diferentes ONGs en la región y, por ejemplo, el concepto de centro costos por proyectos, les mencionaba el tema de los segmentos personalizados, ¿no? Entonces, podemos usar el segmento personalizado como, por ejemplo, las donaciones y su análisis, digamos, de rentabilidad, o sea, más que rentabilidad, digamos, de resultados. Es por donación. La donación podría ser un candidato a ser un segmento personalizado. Y si la donación va de la mano al concepto proyecto, que puede ser lo mismo o diferente, Necho también ofrece un módulo de proyectos, ¿no? Donde puedo desde, por ejemplo, al tema de gastos, compras, asociar un presupuesto, etcétera. Entonces, la respuesta es sí. Y Necho incluso tiene una buena práctica para implementar en empresas de tipos ONG, ¿no? Y lo mismo tiene buenas prácticas para otro tipo de verticales, ¿no? A ver, la integración tributaria es parte de las localizaciones, como les digo, que ofrece estándar NetSuite, como nosotros con nuestro Suite. En el caso de estos países, Argentina y Chile, voy a hablar primero de ellos, nosotros ofrecemos en nuestra ciudad ya una integración en facturación electrónica. ¿Cómo funciona eso? Nosotros vía web service nos integramos a proveedores locales certificados, autorizados por los gobiernos, las haciendas, ¿no? En Argentina con AFIP, en Chile con el servicio de impuestos, por ejemplo, y tendremos un conector. Ese servicio de integración nosotros lo subcontratamos, es parte de la suscripción que tenga con nosotros para poder emitir documentos electrónicos, sean de ventas o compras en los países que apliquen tipo Chile. En el caso de México, Netflix también ya tiene, digamos, porque tiene la localización por defecto en el caso de México, ya la solución. Ahí, como es directo con Oracle Netsuite, digamos, ustedes se suscriben, Netsuite incluso recomienda unos proveedores con los cuales ya tiene esa integración, funciona muy parecido a nosotros, pero ahí, digamos, el contacto es tal cual ustedes lo hacen en cualquier otro sistema. Se contacta con el PAC, por ejemplo, en México, levantan el servicio y simplemente nosotros ya lo configuramos en el sistema porque Netsuite ya tiene el conector, digamos, el integrador. Pero al final es lo mismo, ¿no? Siempre con un proveedor, en el caso de México, con un PAC. En el caso de Estados Unidos no hay facturación electrónica, como deben saber, pero en el caso de Estados Unidos sí hay alguna configuración de impuestos que NetSuite actualiza con cierta periodicidad. Los impuestos, digamos, locales o estaduales, ¿no? ¿Sí? Esa es parte de la herramienta estándar de NetSuite, eso viene por defecto. NetSuite, como saben ahora, con es un sistema norteamericano, ¿no? Y en el caso de España, NetSuite también acaba de lanzar la localización española, también por defecto, ¿sí? Que incluye algunos reportes anuales, trimestrales y mensuales. Y en el tema de facturación electrónica, NetSuite tiene la plataforma. Como saben, en España recién se está lanzando o se ha lanzado, digamos, el tema de integración de facturación electrónica. Está la plataforma, nosotros de nuestra parte estamos complementando ya desarrollando con NetSuite, digamos, el mismo flujo. La integración tal cual lo tenemos en Latinoamérica, también en España para emitir ya facturación electrónica, que oficialmente iba a ser ya, digamos, obligatorio para todo tipo de empresas. Sí, acá hay tres grandes frentes, digamos, en el costo para implementar Oracle NetSuite. Primero, una suscripción con mismo Oracle, digamos, sobre la suite para tener acceso al ERP, ¿no? Y ese acceso va a depender, por ejemplo, de la cantidad de países, combinación país-moneda, que es como la licencia NetSuite, y los módulos y los usuarios, digamos. Hay tres características para la suscripción con NetSuite. ¿Cuántos usuarios, cuántas licencias y los módulos que participen? Por ejemplo, en la pregunta que me hicieron hace un instante, ¿no? Para el tipo de empresa ONG, probablemente requieran proyectos. Entonces, probablemente tengamos que suscribirnos al módulo de proyectos, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Ok, por ejemplo. O si es una empresa que maneja muchos activos fijos, hay que suscribirnos a un módulo de activos fijos, si es necesario.
¿Ok? Entonces ahí nosotros durante, digamos, el relevamiento o alineamiento que hacemos con ustedes en el proceso de preventa, vamos a detectar efectivamente qué módulos se deberían habilitar. Ahora, un tema importante es que no todos los módulos se habilitan desde un inicio. Esa es la ventaja de este tipo de herramientas, ¿no? Es como, pongo el ejemplo siempre de una empresa de cable, de televisión. Me puedo suscribir a un paquete básico, lo mínimo indispensable, y en el tiempo, de acuerdo a mi uso o como quiera usar el cable, puedo, digamos, suscribirme a más canales o a más paquetes de canales. Bajo esa premisa es la primera suscripción de Netflix, ¿no? Licenciamiento, módulos, usuarios, país, moneda. La segunda suscripción, digamos, que sería en el caso con nosotros, en caso de requerir la localización del resto de los países. Llámese, por ejemplo, Argentina, Chile, que mencionaba acá en la otra pregunta también. Entonces, es una suscripción para nuestro app de localización. Funciona tal cual, como les digo, comprar un app en un smartphone, lo pagan y se suscriben, digamos, anualmente y que cubre esas funcionalidades de impuestos, facturación electrónica, libros legales para esos países no soportados de manera estándar. Podría ser una segunda variable. Y la tercera variable, que sí es un solo pago, digamos, durante el proyecto, son los costos de implementación, los servicios profesionales. En el tiempo que se estime el proyecto, en la cantidad de empresas, países, módulos que queramos implementar, va a variar y es durante la duración de implementación del proyecto. Digamos, es un solo costo. De ahí la recurrencia siempre sería Oracle, digamos, por el tema del acceso al ERP y la localización de nuestra ciudad en los países que requiera. Si quieres saber más sobre nosotros, agenda una cita y estaremos contactándonos contigo. Para conocer más fechas de los próximos webinars, sigue nuestras redes para mantenerte informado. Desde la Tambrería agradecemos por tu tiempo, nos vemos en la próxima.